Este es su programa Manantial Entre Arenas, que transmite desde aquí en las instalaciones del grupo Rizo Multimedios. Y bueno, pueden escuchar también en www.mundo40.com.mx. Y este viernes soleado, viernes fresco, primaveral, tenemos la presencia de Mari Carmen Delfín. Hola, buen día a todos. Aquí es un gusto estar con ustedes en la tercera temporada de Manantial Entre Arenas. También tenemos la presencia de nuestro invitado de este viernes, que es el doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón. ¿Qué tal, Rafa? Hola, muy buen día. Esta tercera temporada con ustedes. Gracias por invitarme a esta tercera etapa. Muchas felicidades. Gracias. Se dice fácil, pero siempre los nervios y prepararse. Pero bueno, con mucho gusto estamos aquí con todos. Sí. Es que tenemos aquí un problema con el micrófono. Vamos a acercárselo aquí a nuestro amigo Rafael. Que bueno, vamos a platicar con él acerca de los barrios de Jalapa, de los años 60, 70, cuando Jalapa todavía era una ciudad pues mediana, no era tan grande, era una ciudad pequeña, conservadora, no había tantos centros comerciales, la gente iba y compraba. Nos conocíamos. Todas las familias. Ándale, conocíamos muy bien al señor de la tienda de la esquina, ahí nos surtíamos a los los amiguitos del barrio, ¿no? Los niños, las niñas, los juegos, los vecinos, bueno, tantas cosas, ¿no? Y bueno, de eso vamos a abordar. Cada uno de nosotros nació y creció en su infancia en un rumbo diferente de la ciudad de Jalapa. Pero barrios tradicionales. Y los tres en el centro histórico. Sí, exacto. Estábamos desayunando, estábamos porque platicando. no había otro. Sí. La ciudad llegaba nada más hasta en aquella época. Yo recuerdo que llegaba hasta donde está el correo. El fraccionamiento no existía. Bueno, Murillo Vidal no existía. No, eran unos sembradíos, eran fincas, ¿verdad? Fincas de la familia Vargas. Exacto. De Chinto Vargas. Bueno, pero de todas estas cosas vamos a platicar con ustedes una vez que nos metamos directamente al tema. También, queremos recordar muy brevemente, las efemérides que se cumplen el día de hoy. Uno de ellos es un escritor llamado Alberto Isaac. Platícanos de esto, Mari Carmen. Bueno, un día como hoy, pero en 1837 nació Jorge Alberto Isaacs, conocido como Jorge Isaacs, un novelista y poeta colombiano de género romántico. Vivió durante la consolidación de la República Colombiana. Bueno, fue famoso y atravesó Europa, Asia y África. En 1854 luchó por 7 meses en las campañas del Cauca contra la dictadura del general José María Melo. Su familia atravesó en aquella época por una difícil situación económica a causa de la guerra civil. En 1856 se casa con Felipa González Umaña. Ella tenía 14 años, era una niña. Bueno, que en aquella época... Fíjate que los dos se casaron muy, muy jóvenes. Muy jóvenes. Bueno, y con ella tuvo mucha descendencia y gracias a todo esto, pues se vio forzado a ser perseverante. Es conocido por su novela María, escrita en 1867. Es considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Fíjate que muy famosa, esa novela muy famosa. Yo recuerdo que era lectura obligada en la secundaria. No sé si a ti te tocó. Sí, ¿verdad? Sí, la lectura en segundo año, literatura universal. Exactamente, uno de los clásicos. Y bueno, esta novela está basada en experiencias románticas, tiene un tono elegíaco y narra la historia de los amores trágicos de María y su primo Efraín en el Valle del Cauca. Es como el propio autor, Efraín debe abandonar el Cauca para seguir estudios en Bogotá. Deja a su prima en aquella ciudad, a su prima María, de la que está pues muy enamorado, y con la que vive un romance a su regreso. 6 años después se consolida este amor y bueno, es un clásico que pues es recomendable volver a. Son de esas lecturas bonitas. Exacto, fíjate que ahora
ha habido tantos problemas sociales de desintegración familiar de olvidar esa etapa de, pues de amor, de romance tradicional. Pues es bueno retomar ese tipo de lecturas, fíjate que son muy buenas para el espíritu, ¿no? Sí, y bueno, son recomendables porque pues por algo son clásicos, ¿no? Pues una de las más importantes del siglo XIX, no es decir poca cosa, ¿no? Exacto, y bueno, aquí también él hace una descripción del paisaje y su prosa con mucha calidad. Y bueno, esta novela se considera como la precursora de la novela criollista de las décadas entre 1920 y 1930. Muy bien. Bueno, se publicó en 1867, y tuvo un éxito inmediato. Fue traducida a 31 idiomas, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. Isaac se convirtió en una figura muy conocida. Lo que dio inicio a una dilatada carrera periodística y política, también era periodista. Sí. Dirigía el diario La República. Él era conservador, parece ser que era conservador. De orientación conservadora moderada. Y publicaba artículos de índole política. Eso fue en 1867. Sí, fíjate que muchos de los escritores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, también fueron periodistas, ¿no? O sea, como que ejercían esa dualidad, ¿no? O sea, bueno, y una profesión en aquella época no era profesión porque no había escuelas de periodismo. Sí, hasta hace poco todavía no había escuelas de periodismo. Ellos lo ejercían por talento, por vocación propia, ¿no? Exacto. Y bueno, también tenemos otro acontecimiento muy importante de relevancia del 2 de abril. Platícanos de él, mi estimadísimo Ángel Rafael. Sí, fíjate que el 2 de abril el general Porfirio Díaz rompe el cerco que tenían el emperador Maximiliano, y a partir de ese 2 de abril de 1867, mañana se estarán cumpliendo el 149 aniversario, va a ser el que permita que el Ejército Nacional derrote al ejército invasor de Napoleón III en la figura de Maximiliano de Habsburgo. Pero fíjense que el 2 de octubre significó mucho después del triunfo de Porfirio Díaz en 1876. Era la fiesta nacional. Todos los grandes acontecimientos que hubo entre 1877 a 1911 estaban marcando la liturgia nacionalista del porfiriato. Era el 2 de abril, eran las grandes fechas, las grandes inauguraciones, los grandes desfiles en memoria de esa batalla que va a dar como resultado el fin, la redota del ejército napoleónico con Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, en todo el porfiriato, si ustedes leen, las fiestas son el 2 de abril, las grandes inauguraciones, los principales desfiles, los bailes, era la fecha que Porfirio Díaz marcó para darle su sello personal a sus 35 años de presidencia de la República. Es un dato muy interesante porque poca gente lo sabe, ¿eh? O sea, esa fecha tan emblemática. Y fíjate que para seguir con este 2 de abril, pues nada más como un paréntesis, ¿no? Nuestra compañera Mari Carmen. Va a haber mole allá por la zona de las ánimas. Mañana, pastel. Mañana es su aniversario. Su diablo, como dijera, pero... Como decían antiguamente. No vamos a decir la edad, pero bueno. No, sí, yo creo que además se ve joven. Carmen, yo creo que sus 35 años sí... bien representado. Entonces, yo creo que... muchas gracias por recordarlo. El 2 de abril no se olvida, ¿no? Fue la fiesta del porfiriato, las grandes comidas, todo giraba en relación a esta batalla, porque finalmente ya el ejército republicano que encabezaba Porfirio Díaz, Benito Juárez, ya habían cercado, eran las condiciones dadas para darle el toque final a Maximiliano de Habsburgo. Ya cuando se rompe la batalla, el cerco del 2 de abril, ya mayo, junio y en junio es fusilado Maximiliano, y el proyecto conservador que se había impuesto desde 1864 con un emperador como Maximiliano de Habsburgo.
Y bueno, yo creo que seguramente la colonia de aquí de Jalapa, 2 de abril, es de las primeras colonias que se fundaron en nuestra ciudad ya a finales del siglo XIX, en pleno porfiriato. Fíjate qué bueno que haces esa introducción Sí, es lo para que también iba a entrar, comentar. para entrar a la cuestión de los barrios Sí. jalapeños, ¿no? De diferentes Sí, rumbos. sí, y recordemos que hoy la colonia 2 de abril y está en el centro, aunque hace 30 años era de las colonias más alejadas, No, pues, peligroso. La incluso, calle Independencia Sí. era un camino. Sí, era el camino antiguo a Naulinco. te Y voy el a camino al comentar, castillo. te voy a Castillo comentar también. que la ciudad terminaba donde hay una primaria que se llama Luis J. Jiménez, por ahí terminaba la ciudad. Para donde está la Quinta de las Rosas, Sí, donde está la Quinta de las Rosas, iniciaba el camino a un lugar que se llamaba El Ranchito. el ranchito. El ranchito. Bueno, vamos a ir a un Que ahora es corte. Plaza Cristal. Que y ahora todo sí. eso. Vamos a ir a un corte comercial. Quiero comentarles así rápidamente que en la música tenemos a Joe Cocker. Joe Cocker fue uno de los principales representantes del rock, blues y algo de jazz. Él nació en Inglaterra, desafortunadamente falleció el año pasado, finales del año pasado. Un hombre altruista, tenía una fundación, ayudaba mucho con sus recursos a los infantes de muchos lugares. Hizo increíbles, importantísimos en el Festival de Woodstock con una canción de los Beatles que se llamó Con una pequeña ayuda de mis amigos, pero esa la vamos a escuchar al final del programa. Vamos a oír ahorita en este instante Francisco, vamos a escuchar. Tú eres maravillosa, ¿no? You are so beautiful. Para celebrar el 2 de abril. Para celebrar, para americarme. Señor locutor, ¿me da una canción? Y bueno, ya escuchamos una de las canciones más románticas y hermosas de Joe Cocker y espero que les haya gustado. Continuamos con esta charla con nuestro amigo el historiador, doctor en historia. Oye, tú estuviste en España, ¿verdad? Sí, Cuéntanos. yo tengo que personajes que compran sus doctorados honoris causa y a fuerza quieren decir que a fuerza obligan a las demás personas que les rindan honores con el doctorado. Efectivamente, yo tengo un curso doctoral, hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de América I, en el programa Formación del Estado Español en América. Es un programa que ya no existe y es un doctorado que cursé durante 2 años en la Complutense. Tuve en España, para los que nos interesa el periodo colonial, el periodo del virreinato, mejor dicho, los archivos todos están en Simancas, en el archivo de Indias, y bueno, hay especialistas, los españoles, la Academia Española, como buenos imperialistas, le dan mucho hincapié a todo este pasado que tuvieron como potencia, ¿no? Hay que recordar que desde 1492 los españoles llegaron a estas tierras y se logró un imperio como fue el imperio español hasta 1898 con la caída de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, este es un doctorado. Mi proyecto de tesis es la biografía de Miguel del Corral, un ingeniero militar del siglo XVIII que fue gobernador intendente interino entre 1790 al 94 y que es el abuelo de los hermanos Lerro de Tejada. Su hija, Concepción Corral y Bustillo, se casa con Ignacio Lerro de Tejada, comerciante avecindado en el puerto de Veracruz. Vamos a ver que de este matrimonio las familias novohispanas en el puerto de Veracruz que tenían cierta cuestión económica, tenían 2 residencias, una para el frío y otra en el puerto donde estaban sus negocios, y la familia Lerro de Tejada tenía su casa en el puerto de Veracruz donde estaban los negocios, y para la época de calores estaba Jalapa, porque estábamos a 1400. Muchos españoles así tenían su doble residencia. Sí. ¿no? Para los calores se venían a Jalapa y por eso Miguel Lerro de Tejada nace en Puerto Veracruz, Sebastián nace en Jalapa, porque él nace en abril, ya en los plenos calores, y tenemos que recordar, como dicen todos los cronistas
de los siglos pasados, que Veracruz era imposible vivir, ¿no? Los españoles bajaban del barco y rápidamente metían un día. Mucha insalubridad, Sí, ¿no? Muchas sí. enfermedades. Sí, no, ahora el Veracruz que nosotros conocemos, que es igual que Miami, ya es muy diferente, pero el Veracruz del virreinato era insalubre, ¿no? Completamente. Entre No la había- malaria, los no había no había mosquitos, potabilidad, no había agua, nada, no había- entonces todo estaba a flor de tierra. Muchísima suciedad. sí, Sí, no, sí. Además, unos olores medios. todos, bueno, hasta los años 70, ustedes recuerdan, uno iba a Veracruz Puerto y olía de drenaje, ¿no? Ahí, Sí, olía muchísimo. estabas ahí comiendo en los portales y ese aroma a drenaje o azufre decían. Yo me acuerdo que decían los mayores, azufre, no, era de drenaje para no decir Sí, drenaje. Sí, la descomposición de Sí. todos los gases, ¿verdad? Que Sí, Sí. entonces este es mi trabajo doctoral. Tengo que confesar, yo leí a Sí, Octavio, confiésalo, por favor. yo leí a Octavio Paz, diciendo que no importaban los títulos, ¿no? Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1991, él inició su carrera él es abogado, igual que su abuelo, igual que su papá, pero decía, bueno, los títulos valen, yo me he ido con esa cuestión de los títulos que, ay, ¿para qué me voy a doctorar? Y sí, úrgeme tener el grado académico para que la Universidad Veracruzana me levante el veto. No estoy vetado porque no he cumplido con un requisito que es tener mi grado que diga doctor en Historia por la Universidad Complutense, Departamento de América 1, pero a mí me gusta que me digan Ángel Rafael, no me incomoda, Fallo también, eso ya es más íntimo de la familia, ¿no? No falló. Sí, pero yo veo gente que se muere con los títulos, ¿no? Y ahí veo gente que a fuerza quieren tener que les digan, yo sé que el día que me muera, pues, Te vamos a recordar. sí, también. Un gran amigo, una persona Sí. muy noble. Pero y nadie muy está pensando en inteligente. eso. Sí, bueno, yo, Pero lo mencionó. sí, y lo tengo presente que a lo mejor no soy para este mundo, por eso vivo en este valle de lágrimas. y Por eso tienes un nombre angelical. Sí, Sí. pero fíjate que yo respeto mucho a la gente que natural, porque yo no nací con el título de doctor ni de licenciado, yo me nací Ángel Rafael, ¿no? Me acuerdo en el César Golfo, una Teresa Rojas Rabiela, prima hermana de Carlos Salinas, un día nos vino a regañar a los tesistas del CIESAS porque nos tuteábamos con los investigadores del CIESAS. Si no, le tienes que hablar con el título. A lo mejor en la academia, pero en el trato cotidiano, yo creo que tú hablas Ángel Rafael, Mari Carmen, Alberto o Beto, como cariñosamente le dice aquí Mari Carmen a Alberto Calderón. Bueno, a Alberto le podemos hablar hasta como de calle, ¿no? Sí. Calle Alberto Calderón. Pero no, yo creo que y yo creo que más yo tengo que cerrar ese círculo de la tesis doctoral. Es una tesis que lleva como 15 años y ahí está. Pero tú con calma, tú tranquilo. No, mira, yo creo que Pero ya estás muy avanzado, ¿no? Sí, ya la vez cosa de reescribirla, yo hice trabajo de archivo en el Archivo General de Indias, en Sevilla, en el Simancas, en el Histórico Militar de Madrid, en el General de la Nación y en los de aquí de México, en Jalapa, en Veracruz, porque Estuviste en el Archivo General de la Nación. Sí, fíjense que has pasado de archivo en archivo porque ahora tu Ahora, lo desempeñas en el Archivo Histórico Municipal. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo? Es un Platícanos. deleite Mira, viajar entre la historia, ¿verdad? No, sí, Yo- pero es que yo- el tema, nos estamos saliendo del tema, Sí. pero no importa porque No, fíjate todos los que, temas son interesantes. Fíjate. hay mucho en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, en el ramo de Secretaría, esto de los barrios, porque oficialmente los barrios no están en una nomenclatura del municipio, pero sí las calles tienen que pasar por cabildo, porque una calle tiene que ser registrada, aprobada por la cuestión notarial. Por eso es muy difícil. Tenemos que recordar, a lo mejor tú como vecino de este barrio, aquí del centro, Sí. cuando se le quiso cambiar de nombre a la calle Bremont, Sí, se le quiso...
Ahí poner cerca. Rubén Pabello Acosta. Y el problema no era el pleito que se tenía Rosalinda, la periodista, con San y Zárate, con el directorio de Jalapa en aquel entonces. El problema es que le das a ganar a los notarios. Porque si tú le cambias el nombre a una calle, tus escrituras las tienes que volver a hacer. Sí, Tienes que ir al notario a decir, antes se llamaba la calle Alberto Calderón, ahora se llama José Saidén. Entonces, hay que pagar, ¿no? Entonces, aquí el notario son los que siempre van a salir ganando. Y por eso yo creo que... Hacen promociones, sí, cámbiale de nombre a su calle cada año. Sí, para que los notarios, porque son 7,000, 8,000 pesos por las escrituras. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otra canción de Joe Cocker y regresamos para seguir platicando sobre este tema tan interesante acerca de la introducción a los barrios de Jalapa? Pues espero que hayan disfrutado nuevamente a Joe Cocker. Cocker fue un gran cantante inglés que, como les decía, tuvo su despegue en el Festival de Woodstock, aquel memorable y multitudinario festival en Estados Unidos, y de ahí saltó a la fama. Era muy conocido por su estilo muy particular de bailar, de moverse ante el público, y bueno, tuvo una carrera bastante destacada a nivel internacional. Fue el primero que cantó en Europa, en Alemania Oriental. Fue uno de los pocos artistas que dieron un concierto por allá, así como los Rolling Stones lo acaban de dar en Cuba hace un par de semanas. De días, fue el domingo, creo. Exactamente. Así igual Joe Cocker abrió las puertas de la Alemania Oriental y fue el primer músico de rock que estuvo por allá. Pero bueno, son otros tiempos. Vamos a seguir charlando acerca de la ciudad de Jalapa y sus barrios. Quiero comentarles también, antes de pasar a este tema, que Mari Carmen, Delfín, su servidor, y las colaboraciones de Ángel Rafael y otra gente, nacionales e internacionales, participan, colaboran con la revista digital de divulgación literaria llamada Los Escribas, que hoy sale su número 7. En este número es un número donde se internacionaliza porque participa gente de Perú, gente de Estados Unidos, de Ecuador, de Francia, de España, no recuerdo qué otros lugares, Mari Carmen, de Argentina. De Argentina. Tenemos destacados escritores que colaboran y participan en este número. Esperemos que les guste. Como siempre, compañeros también. De la República, sí, mucha gente de la República Mexicana. Y también de la Cruz de la Misión. Exactamente. y del Estado de Veracruz. Ahora en este número hay pocos del Estado de Veracruz colaborando, pero bueno, ya tendremos para el próximo número también. ¿Va a ser mensual? Bimestral. Ahora hasta junio. Sí, queremos comentarles que ha tenido, la verdad, bastante éxito. El número anterior fue un número dedicado a Francia. La revista se tradujo en su totalidad, estuvo en francés y en español. Tuvo mucho éxito en Europa, en varios países circuló, con una aceptación bastante destacada. Les mandamos un saludo aquí a los escuchas que han colaborado a Los Escribas y que nos estén oyendo esta mañana para nosotros. Y pues seguimos con el programa, seguimos con Manantial Entre Arenas y seguimos platicando acerca de los barrios. Y bueno, Mari Carmen, tu infancia la pasaste en el barrio de San José, ¿verdad? Sí, yo nací en la calle de Alcalde García, en la casa de mis abuelos maternos. Ahí es una casa grande, bueno, ya no existe, era una casa muy grande del estilo más o menos del centro recreativo, de ese estilo, pero mucho más grande. Ahí en el barrio de San José, en la calle de Alcalde García, casi junto al cuartel de San José. Ahí también nació mi mamá. Fíjate que te voy a interrumpir un segundo. Resulta que en un plano, que a lo mejor tú sabes un poco más acerca de ese plano, Ángel, fíjate que
en un plano de 1774 o 76. 76. 76. El de Ulloa. Exactamente, que es un gran maestro porque se imaginó a la ciudad vista Desde una perspectiva desde aérea. una perspectiva Sí. aérea. Que no existía en aquel Sí, momento. no, eso fue por imaginación y además le salió muy bien Exacto, diseñado sí. su plano del Jalapa de esa fecha. Y ahí aparece el cuartel de San José, bueno, no era el cuartel de San José, era como un fortín de Como un los fuerte. dragones rojos, algo así, ¿no? Sí, No, es que no sé el término, pero bueno, como un fuerte, ¿no? Del ejército español. sí, porque el cuartel se construye en 1800. Exacto, pero anteriormente ya Un existía campamento como una especie de de campamento dragones de la fuera. reina. Exactamente, Sí. estaba la iglesia de San José, había una laguna, donde hoy hay un jardín de niños, más o menos por ahí, que es el Pestalozzi, no, ¿qué jardín de niños? Es Sí, Enrique Pestalozzi. Enrique Pestalozzi, Enrique por ahí había una laguna. Porque ahí había un manantial que brotaba. Exactamente, sí, Jalapa está lleno de manantiales, Sí. hubo manantiales por muchos lados de la ciudad. Y en esa, había una explanada donde llegaba la gente de las comunidades cercanas a vender sus Lo que ahora verduras es el mercado y sus Alcalde frutas, García, lo que ahora ¿no? es el mercado Alcalde García. Y ahí, junto a ese bastión de los dragones rojos, No era reina. de los dragones de la reina, bueno, estos... Sí, la milicia. Exacto, junto a esto estaba el mesón, y ese mesón, muy famoso porque era uno de los primeros hostales, es un lugar donde llegaba la gente a descargar, a descansar a sus animales, a bajar la mercancía y a pernoctar y a comer, ¿no? Entonces, era prácticamente la entrada a la ciudad, y este lugar era conocido porque su propietario era Manuel Delgado. Estamos hablando de 1776. Su tatarabuelo. Sí, muchos no, ya Y habíamos Mari Carmen platicado de Delfín, es Mari Carmen Delfín Delgado. Entonces, ella incluso, es pariente directa de esta persona y de todas esas generaciones. Y de la casa que te está hablando, de la que está mencionando, es, con el paso de los años, la gran propiedad se fracciona. Fueron vendiendo. Pero ahí viviste durante mucho Sí, tiempo. ahí ¿no? nací y viví durante mucho tiempo. Y bueno, este barrio tiene, hice un recuento hace unos días de mis recuerdos de cuando estaba yo en el jardín, cómo era aquel entonces. Yo le comentaba a Alberto. Hace unos 10, 30 años, ¿no? Sí. Bueno, en aquella época estaba el jardín Pestalozzi, y ahí tú caminabas toda la calle, era un empedrado que todavía está, bueno, ya algunas partes. Nada más hay una franja de empedrado. Una franja de empedrado que ya también está desapareciendo. Y bueno, creo que el tiempo ya se nos está acabando. No, vamos a ir a un corte. Bueno. Vamos a ir a un corte y terminamos contigo. Y hablo rápidamente de San José. Me parece perfecto. Vamos a ir a un corte y continuamos. Aquella época era empedrado y un poco con tierra. En el principio de los años 60 había un par de palmeras. Borrachas de sol. Si tú te paras del lado del Alcalde García frente al mercado, a mano derecha había unas palmeras pues ya grandes. Eran 3, el empedrado, y esas palmeras también estaba otro par de palmeras al otro lado del mercado, por donde está precisamente el monumento al Alcalde García. Todo eso era empedrado, y en época de invierno, aquel invierno duraba los 3, 4 meses, era sin ver el sol, era una neblina constante y un chipi constante. No veías el sol en esos meses, y bueno, recuerdo muy bien las tardes en que toda la gente se atravesaba a misa a la iglesia de San José, la misa de 6 de la tarde, la eterna neblina. Bueno, y era un barrio pues muy tradicional, de familias muy antiguas. Estaban los Paseiro, que ahora es una casa que está convertida en comercio. Sí. Un caserón antiguo muy bonito. Que ellos venían de Galicia. Sí, los Paseiro. Estaban enfrente los Piñero, los Martínez, los cafeteros, igual. Unas casas hermosas que ahorita ya están convertidas en negocios y bodegas. Exacto, también la casa de mis abuelos, que mis abuelos también fueron comerciantes, mis abuelos. Primero tuvieron una fábrica de ataúdes, después tuvo mi abuelo una funeraria, sí, en aquellos años.
Y les quiero decir que el doctor Alfonso Gobea y Soto, investigador de la UB, tiene un libro sobre el barrio de San José, ¿no? San José. Que es el de los barrios más antiguos de la ciudad. Exacto, sí. Pues fíjate que su equipamiento, lo que yo siempre he comentado, que su equipamiento era un equipamiento completo de una de las zonas de la ciudad no nada más el Camino Real, bueno, el Camino Real que llevaba... Sí, cerca, pasaba. Pasaba por el Camino Real, ahí la iglesia de San José, para ir a lo que es el corazón de Jalapa, que es ahora donde está la catedral, Enrique, Lucio y todo esto, ¿no? Pero la zona de San José tenía su mercado, su hotel, por decirlo. Es un referente San José, ¿no? Cómo la iglesia dio nombre al barrio. Sí. Le dio nombre al barrio. En esa zona vivió José María Alfaro. Exacto, pertenecía, de mis antepasados. Pertenecía a la cofradía de San José. Sí, igual que Manuel Delgado, también pertenecía a la cofradía de San José. Este historiador César tiene un artículo sobre una conferencia que dio en la parroquia de San José hace como 4 o 5 meses de los diferentes momentos del edificio de San José. Hay un momento, la ermita a principios del siglo XVI, y cómo en el XVIII se transformó en lo que hoy es la parroquia de San José. El barrio de Jesús Tampares, ¿no? Ah, sí. Exactamente. Sí, está... El túnel, fíjate que hay por ahí los arquitectos de Jalapa, el Colegio de Arquitectos, dieron una conferencia sobre el origen de los túneles de Jalapa, diciendo que fueron construidos para darle cauce a los manantiales. Las acequias. Como un drenaje. Pero con unas construcciones muy antiguas. Pero en el caso de la zona de San José, ahí no había un escurrimiento de agua que tú dijeras que esos túneles fueron construidos para darle fluidez a los manantiales. En esa zona, precisamente donde vivía Mari Carmen, en una ocasión que hicieron una remodelación a su casa, al hacer la cimentación, se fue hacia abajo porque pasaba un túnel. Exacto, y que tenía diferentes... Sí, debajo de la casa de mis abuelos pasa un túnel, la acequia. Muy bien hecho, sí. Que será más o menos de 2 metros de alto, con el techo como cúpula, hecho de piedra con material blanco, ¿cómo se llama? Bueno, una mezcla blanca que se hacía antes, y con eso el túnel está muy bien hecho. Era como el acueducto, ¿no? Pero pues es que fíjate esa tenía que tenía varias... 2 puertas. Sí. Un acueducto no le pones puertas, tenía okay. unas puertas selladas que ya mi papá no quiso que se abrieran. Y ahí encontramos... Ahí estaba el tesoro de los jalapeños del siglo XVI. Pero fíjate que en oro. Encontraron herramientas de la primera invasión francesa, encontraron vinos franceses, o sea, sí. Ahí era como un refugio. Exactamente, como un refugio. Seguramente el emérito estuvo ahí, haciendo la excavación. Pues fíjate que no se le veía que fuera algo para donde pasar el agua. Se veía como un túnel pues habitado, que en su momento estuvo habitado, hubo gente ahí porque había vestigios de comida, botellas de vino, candelabros. Había unas llaves, encontramos unas llaves grandes. ¿Y este material se tiró, se guardó? No sé mi mamá qué le hizo, seguramente como todo bota a la basura. Mira. Sí, porque sí, eso, tenía 3 entradas, 3 puertas selladas que nosotros mi padre ya no quiso que se abrieran. Son revelaciones que nunca antes se habían hecho a la radio y a la población jalapeña. Te voy a decir que en la conferencia que hubo acerca de los túneles de Jalapa, y manejando los arquitectos esta teoría de que era para darle fluidez a los nacimientos que proliferaban en la ciudad, yo les comentaba acerca de estos otros túneles, ¿no? Que no nada más unos eran para darle drenaje, sino que también había túneles que servían o que sirvieron en su momento más bien como escondites, como vía de escapatoria. Sí. Y fíjate que a raíz de que yo hice ese comentario en esa conferencia, se acercó un joven que estaba haciendo una investigación histórica gastronómica de la ciudad o de la región, y después cuando sacó su libro manejó que esas eran unas bodegas,
O sea, cómo cada quien le va dando La Sí. una interpretación, interpretación personal sí, a exacto. todo esto. Pero ¿no? no era una bodega porque tenía Acabamos salidas. de ver en Puebla, ¿no? Que se acaban de descubrir una serie de túneles en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Aunque la topografía de Puebla a lo mejor sí se presta para el túnel, ¿no? Pero pues aquí lo hubo porque fíjate que una puerta daba a lo que es el Panteón de 5 de febrero, otra estaba en dirección hacia el centro, probablemente ahí conectaba con el túnel que está en Catedral, y el otro hacia allá, hacia el cuartel. O sea que lo recorrieron tus No, no, Un no. tramo. No, un pues, tramo, bueno, sí, pero nosotros no entramos, mi papá no permitió, no sé, él con los albañiles a qué acuerdos llegarían, pero eso está ahí porque yo lo viví, o sea, Sí. está, sé que existe porque lo viví, ahí está, y encontramos los vestigios. Exactamente. Bueno, pues tú viviste en otro... los Yo, barrios. yo nací, crecí en el barrio de la Cruz de la Misión, aunque el parto de mi señora madre fue en el Instituto del Seguro en el Instituto del Seguro Social, en la clínica 11, ¿no? Ujú. O- sí, yo nací en 1966. Ya estaba el Seguro Social. Sí, Fíjate. estoy cumpliendo 50 años el próximo Eso, ¿no? Pues 7 de mayo, muchas felicidades. 5 décadas al servicio del prójimo. Queremos decirles que desafortunadamente el tiempo corre, el tiempo vuela y ya no nos da oportunidad de saber más acerca del barrio donde, ahora sí que el barrio donde naciste. Sí, de la Cruz de la Misión. Cruz de la Misión. Pero el próximo programa, que espero que nos acompañes por aquí. Si me invitan Sí, yo. claro, con todo para gusto. seguir con este tema Para tan seguir con este tema y interesante. terminar, ¿no? O sea, les agradecemos mucho su audiencia, que haya tenido el tiempo para escucharnos. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Les agradecemos. Manantial Entre Arenas se despide. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Ángel Rafael. Gracias a todos por escucharnos. Muchas felicidades, Mari Carmen. Y mañana Gracias. te caeremos en el mole, ¿no? Ah, cómo no, Y vamos a invitados comer, todos. le vamos a comer estilo La Joya, 1 kilo de tortilla para el plato de mole. Bueno, nos Muy vemos, bien, amigos. gracias. Hasta luego.